Muy bien, vamos a orar. Amado Señor, en esta noche te agradecemos, Señor, por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la misión Catalyst. Gracias por el pastor Douglas, quien está muy interesado, Señor, en que los bolivianos, los líderes, los hermanos, todos nos capacitemos para ser útiles en tu obra. Gracias también, Padre, en esta noche por la vida del pastor Jeremías, quien muy gustosamente, Señor, y con mucha voluntad, manifestó su deseo de ayudarnos con este tema. Bendice a él, bendícele, Señor, y bendice a su familia. Bendice a cada uno de los hermanos que ya está en plataforma. Que tú abras nuestro entendimiento, Señor, esta noche, y que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro a través de tu siervo. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de esta libertad de poder estudiar tu palabra, Señor, con toda tranquilidad y a través de esta tecnología también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te damos. Amén y amén. Amén. Bienvenido, Pastor Jeremías. Tiene el tiempo en esta noche para compartir con nosotros el tema de la memorización de las Escrituras. Muchas gracias, hermano. Una pregunta para comenzar, Pastor Nielsen. ¿Hasta qué hora tenemos más o menos para este tema? 9:30. 9:30. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, hermano. Buenas noches a todos, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en el día de hoy pensando en este tema de la memorización de las Escrituras. Pues cuando empiezo a pensar en este tema de memorizar las Escrituras, me doy cuenta de que no es tan fácil para algunos. Y quiero decir desde un principio que tengo esto entendido muy bien, de que no todos van a poder memorizar las Escrituras de la misma manera. Para algunos será sumamente difícil. Hay hermanos que pueden memorizar 10 versículos de la Biblia, parece en una hora, y hay otros hermanos que tal vez para memorizar 10 versículos se demoren un año. Entonces, si te cuesta, si te dificulta memorizar las Escrituras, no te preocupes, no estás solo. A todos, yo creo, nos dificulta de cierta manera, algunos más que a otros. Así que la memorización de la Biblia no siempre es fácil, pero siempre es importante. Y aunque tal vez nos toque ir a paso de tortuga, es importante que sigamos avanzando en esa disciplina espiritual. Cuando pensamos en la memorización de las Escrituras, podemos pensar en varios propósitos o varias razones por las cuales debemos memorizar diferentes versículos de la Biblia e incluso capítulos o hasta libros enteros por la gracia de Dios. Entonces solamente voy a mencionar 5 propósitos para comenzar y en los próximos días vamos a ir mirando esos propósitos si el Señor lo permite. Entonces, la memorización de la Biblia es para crecer en la santificación, es para vencer la tentación, para ser fieles en la evangelización, para mejorar en la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios y también para profundizarnos en la adoración del Señor. Y cuando empecé a pensar en este tema de memorizar las Escrituras, el primer versículo, bueno, no voy a decir el primero, pero uno de los versículos que me vino a la mente es Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y yo creo que sería propicio que nosotros estudiáramos esta noche sobre este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para muchos es un versículo conocido, pero vamos a tratar de sacarle todo el jugo que podamos de este versículo ya famoso para los que somos cristianos. Entonces, miren conmigo este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el mensaje de este versículo? Para vivir la vida cristiana, tenemos que andar en santidad, rechazando los valores de este mundo perdido y renovando nuestra mente por la palabra de Dios. Así que, hermanos, el secreto de seguir a Cristo es ser santo como Él es santo, no amando lo que el mundo ama, porque tu mente ha sido transformada a través de la verdad de Dios, a través de la memorización y la meditación de las Escrituras. En este versículo podemos ver que hay dos lados de la moneda de la santidad. Por un lado, no podemos conformarnos o amoldarnos a este siglo. Y por el otro lado, tenemos que ser transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces, por un lado, nos despojamos de las ideas falsas que nos rodean y por el otro lado, nos vestimos de la verdad de Cristo. Y vamos a ver los dos lados de la moneda de la santidad esta noche, y especialmente pensando en la aplicación de memorizar las Escrituras. Pero antes de hacer eso, tenemos que aclarar y recordar algo. Romanos capítulo 12, versículo 2, no es el comienzo de la carta a los romanos. Y en los primeros 11 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo ya ha explicado en bastante detalle el evangelio de pura gracia por medio de la fe. Así que Romanos capítulo 12, versículo 2 es para los que ya hemos sido justificados solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo. Este versículo no es para que lleguemos a ser justificados, no es para que lleguemos a tener vida eterna, sino que es para que crezcamos en santificación, en semejanza a Cristo. Acuérdense, hermanos, de la diferencia entre estas dos etapas de nuestra salvación. La justificación es un veredicto legal en el pasado por el cual Dios nos ha declarado justos una vez para siempre. Y por eso en Romanos 5:1 Pablo dijo, habiendo sido justificados pues por la fe, ya es un hecho, habiendo sido pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos ha dejado muy claro que la justificación no es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestros méritos, no es por nuestra religiosidad o moralidad, es solo por la obra de Cristo a nuestro favor que recibimos con las manos vacías de la fe. Solamente recibimos a Cristo y a su justicia, y el Señor nos acredita una vez para siempre la justicia perfecta de Cristo. Por eso somos simultáneamente justos y pecadores. Somos pecadores porque seguimos pecando, y somos justos delante de Dios porque el Señor ha depositado en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo únicamente por su gracia, únicamente por medio de la fe. Luego, después de ser justificados en el comienzo de la vida cristiana, se comienza lo que conocemos como la santificación progresiva. Es un proceso por el cual nosotros crecemos en la santidad, crecemos en semejanza al carácter de Cristo. Y todos los que han sido justificados están siendo santificados y algún día serán glorificados. Sabemos, hermanos, que la santificación progresiva es una obra del Espíritu Santo en nosotros que sucede a través de nuestro esfuerzo. Y parte de este esfuerzo es la memorización y la meditación en las Escrituras. Nos esforzamos para colaborar con el Espíritu Santo en ese proceso de crecer en la santidad. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 es un versículo clave para ayudarnos a entender la importancia de la santificación progresiva. Entonces, hermanos, la esencia de la vida cristiana es vivir en santidad, rechazando los valores mundanos. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, y renovando nuestra mente por la palabra de Dios. Por eso dice,
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando pensamos en este primer lado de la moneda, de no conformarnos a este siglo, tenemos que entender a qué se refiere Pablo cuando dice este siglo. Pues este siglo se refiere a los valores y los amores, los afectos de este mundo que es rebelde y pecaminoso. Pablo está diciendo, no se amolden a los valores de un siglo que aborrece a Dios y a su palabra. No se conformen a un mundo que odia lo que Dios ama y ama lo que Dios odia. Nosotros, hermanos, no debemos ser como ese animalito, el camaleón, que cambia sus colores dependiendo de su contexto. Cuando estamos con los inconversos, no debemos portarnos como los inconversos. Por eso el apóstol Juan dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, de Dios Padre, no está en él. Es un versículo conocido, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que este mundo valora? Los deseos carnales, lo que pueden ver con sus ojos y la vanagloria de los bienes materiales. En otras palabras, el mundo ama la codicia, la lujuria y la avaricia sin tomar en cuenta la santidad de Dios, sin tomar en cuenta el diseño de Dios. Este siglo busca placer pasajero en la perversión del alcohol, de las drogas, del sexo y del dinero. En vez de someterse a la ley de Dios, el mundo ha creado sus propias reglas para que pueda explotar a los demás y satisfacer sus propios deseos malvados. Así que el mundo atesora lo que Dios detesta y ama lo que Dios aborrece. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 5 que las obras de la carne son evidentes, son obvias. ¿Que son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidas, borracheras y orgías, y si por acaso Pablo dice cosas semejantes a estas. Eso es lo que el mundo valora. Pero además de amar lo que Dios aborrece, el mundo también aborrece lo que Dios ama. Hermanos, el mundo no valora tres cosas que Dios sí valora en gran manera: la dignidad de toda vida humana, lo sagrado del matrimonio entre un hombre y una mujer, y el sexo creado por Dios. Entonces, en primer lugar, este mundo no valora la dignidad de toda vida humana. Es por eso que el mundo siempre quiere aprobar el aborto y la eutanasia. El siglo está dispuesto a asesinar a los seres humanos más indefensos cuando no son deseados por sus papás o por los médicos. Es muy triste, en los últimos 60 años en nuestro país, en los Estados Unidos de Norteamérica, en los últimos 60 años se han matado, se han asesinado a más de 60 millones de bebés. Si estoy en la razón, yo creo que es más que toda la población de Bolivia. 60 millones de personas. Nosotros vivimos en una cultura de muerte que no valora la vida que fue creada por Dios mismo. En segundo lugar, el mundo no valora la hermosura del matrimonio que fue diseñado por Dios entre un hombre y una mujer. Este siglo siempre está tratando de promover el homosexualismo y ha tratado de redefinir el matrimonio para ser entre dos hombres o dos mujeres o incluso entre tres personas o más. Como prueba de su rebeldía, este siglo dice que podemos amar al que queramos amar sin tomar en cuenta que el homosexualismo no es
amor, es una perversión, es una distorsión de lo que Dios hizo en el principio. Es interesante que hoy día es casi imposible encontrar un programa en la tele o una película que no presente un personaje homosexual como si fuera normal y aceptable. El mundo ama el pecado que Dios abomina. Y en tercer lugar, el mundo no valora nuestro sexo o género creado por Dios. Este siglo dice que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres pueden ser hombres, y algunas personas quieren ser ambas cosas al mismo tiempo. Ese movimiento transgénero que es tan fuerte ha rechazado el diseño de Dios y lo ha reemplazado con una perversión horrífica. Hace poco en el país de Canadá, esa historia es increíble, hace poco en Canadá se le prohibió a un padre llamar a su hija por su nombre dado, ni siquiera por pronombres femeninos, porque su hija de 14 años decidió un día que ella quería ser un varón. Y ahora se permiten a los muchachos identificarse como muchachas y viceversa. Hermanos, el mundo es tan perverso que ni siquiera sabe lo que es un hombre y lo que es una mujer. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta a esta perversión que vemos a nuestro alrededor? La palabra de Dios dice, no os conforméis. No os conforméis. No tenemos la opción de adaptarnos a este siglo perverso. Y lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no es nuevo en la Biblia. El Señor estaba diciendo lo mismo desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 18:3 podemos leer, Dios dice a los israelitas, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morrasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. En otras palabras, Dios dice a su pueblo santo, ustedes tienen que ser santos como yo soy santo, tienen que ser diferentes. Es por eso que el apóstol Pedro en su primera carta dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y hermanos, ser santo es ser apartado, es ser diferente que los demás, es no amar lo que el mundo ama, es no valorar lo que el mundo valora, es no pensar lo que el mundo piensa, es no hacer lo que el mundo hace. Eso es ser santo. Hermanos, para vivir de una manera que agrada a Dios, no podemos amoldarnos a los valores de este mundo rebelde. Sin duda, una de las mayores tentaciones para los jóvenes cristianos es la de adaptarse a este siglo. Los jóvenes no quieren ser burlados por los demás, no quieren ser excluidos por sus compañeros en la escuela, no quieren ser rechazados por sus amigos. Así que son tentados en gran manera a acomodarse, son tentados a hacer lo que otros hacen, a amar lo que el mundo ama. A veces los jóvenes le dicen a sus papás, ¿por qué yo no puedo ir a esa fiesta? Todos van a ir en la escuela. ¿Por qué no puedo mirar esa película? Todos la han visto. ¿Por qué no puedo comprar esa película o ese juego? Todos lo tienen. Pero Dios llama a los jóvenes, incluso que los adultos, a ser diferentes que los demás. Si tú vas a seguir a Cristo, tú no puedes seguir el mundo. Si tú vas a amar a Cristo, tú no puedes amar lo que Él aborrece. Es imposible ser un cristiano fiel y ser aceptado por todo el mundo. Y si se llegan a burlar de ti porque tú no haces lo que ellos hacen, gloria a Dios. Eso es lo que significa ser un cristiano. Escuchen lo que Dios dice en su palabra. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los paganos, a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías,
A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de solución y os ultrajen, es decir, os insulten. Pero Pedro dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Si tú quieres encajar con este siglo, no puedes encajar con Cristo. Y si tú quieres seguir a Cristo, no puedes seguir este mundo. ¿Ustedes creen que Cristo Jesús encajó con el mundo durante su vida terrenal? ¿Se conformó, se amoldó Cristo a los valores de la humanidad caída? Claro que no. Cristo Jesús anduvo en santidad, en pureza, en justicia, en amor. ¿Y cómo le trataron? Le rechazaron, le bofetearon, le escupieron, le arrestaron, le insultaron y le crucificaron. Hermanos, si Cristo Jesús fue tratado así en este mundo por vivir en santidad, ¿cómo crees que nos van a tratar a nosotros? Si tú eres un cristiano, si tú eres un seguidor de Cristo, tienes que andar como Cristo anduvo, en santidad. Pero ¿saben cuál es la tragedia de la iglesia del siglo XXI? Es que hay muy poca santidad. Tristemente, en muchos casos no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. En muchos casos los creyentes se han amoldado a los valores de los incrédulos. Amen lo que ellos amen. Piensen lo que ellos piensen. Hacen lo que ellos hacen. Hay muy poca diferencia. Tristemente, los que dicen ser cristianos cometen adulterio y fornicación, en muchos casos como los inconversos. Miren la pornografía, estafan a la gente, dicen mentiras, maltratan a sus familias, miren las mismas películas, escuchan las mismas canciones. Y yo le doy gracias a Dios que muchos de ustedes no están viviendo así, pero tal vez hay alguien que está escuchando que necesita despertarse de su sueño espiritual y entender que no puede seguir viviendo de una manera que agrada a este mundo inconverso. Así que, hermanos, no nos conformemos. La segunda mitad de la moneda de la santidad es cuando el apóstol Pablo dice, sino transformaos. Esa palabra transformaos en el original es un verbo pasivo. Pudiéramos traducirlo mejor, seáis transformados. La idea es que no nos transformamos a nosotros mismos, sino que Dios es el que nos transforma por su Espíritu Santo. Es lo que Pablo dice en Filipenses 2, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es decir, con respeto y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. La palabra original que Pablo usa es metamorfo. De ahí viene nuestra palabra metamorfosis. Pensamos en el metamorfosis, ¿no? De esa oruga que es transformada a ser una mariposa. Es un cambio profundo. Y así debe ser el cambio en nosotros, no un cambio de apariencia, sino una transformación profunda de adentro para afuera. ¿Y cómo podemos ser transformados por el Señor? A través de la renovación de nuestro entendimiento. Somos transformados a través de la renovación de nuestra mente por la verdad de Dios. Es por eso, hermanos, que para vivir la vida cristiana necesitamos desarrollar una mente cristiana. ¿Escucharon eso? Si tú quieres vivir la vida cristiana, tienes que desarrollar una mente cristiana. La madurez cristiana comienza y termina en la mente. Pero tristemente hay muchos que desprecian el papel de la mente en la vida cristiana. Algunos tuercen las escrituras diciendo, no, es que el conocimiento envanece. La letra mata, no idolatremos a la Biblia, tenemos que adorar a Dios con el corazón, no con la mente. Y todos estos versículos son ciertos en su contexto.
Pero el propósito de decir el conocimiento envanece no es para despreciar la mente, es para entender que el conocimiento puede llevarnos a ser soberbios, pero el problema no es conocimiento, es la soberbia. Cuando Pablo dice la letra mata, no está denigrando las escrituras, lo que está diciendo es que la ley del Antiguo Testamento solo puede producir muerte, pero el Evangelio del Nuevo Testamento es lo que da vida en Cristo. Hermanos, Cristo Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Tu mente y con todas tus fuerzas. La mente es indispensable en la vida cristiana. No podemos amar a Dios sin usar nuestra mente. Tenemos que leer la palabra y pensar en ella. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Biblia dice que los inconversos tienen una mente reprobada, pero en Cristo debemos tener una mente renovada. Así que, hermanos, es imposible vivir la vida cristiana sin conocer la verdad de Cristo. ¿Y cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Una mente repleta con la Biblia lleva una mente renovada. Y sin duda hay varias maneras que debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Leyendo las escrituras diariamente, teniendo un plan de lectura bíblica cada día, escuchando la predicación expositiva de las escrituras de nuestras iglesias locales. Pero otra manera, y lo que estamos considerando más esta tarde, es la memorización de las escrituras. Cuando memorizamos las escrituras, estamos llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Es por eso que que el Señor Jesucristo en su oración en el aposento alto, ora al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No hay santificación progresiva sin la verdad de la palabra de Dios. Y una de las maneras más eficaces de hacer que la palabra quede en nuestra mente es memorizarla. Así que, hermanos, tenemos que tomar el tiempo regularmente para memorizar las escrituras, tal vez un versículo por semana. Tal vez un versículo por mes, algunos pueden hacer más, pero tenemos que comenzar en algún lugar. ¿Y para qué debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios? ¿Para qué debemos renovar nuestro entendimiento con las escrituras? Pablo termina el versículo diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito de ser transformados por la renovación de nuestra mente con la Biblia es para que podamos aprobar y hacer la voluntad de Dios. Y cuando comenzamos a hacer su voluntad, nos daremos cuenta de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros sabemos, hermanos, que la palabra de Dios revela la voluntad de Dios. No podemos saber su voluntad secreta, pero sí podemos saber su voluntad revelada, su voluntad moral. Por ejemplo, la Biblia no revela si tú te debes casar con Juanita o con Julieta o con Alma, pero la palabra de Dios sí dice con qué tipo de persona te debes casar, con una persona que ama a Cristo sobre todas las cosas. La Biblia no dice si tú debes trabajar en pintura o en limpieza o en construcción o en ingeniería o de abogado o de lo que sea. Pero la palabra de Dios sí dice cómo debes de trabajar con excelencia como para el Señor. Así que cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, podemos saber cuál es su voluntad moral. No debemos tratar de descifrar su voluntad secreta.
La palabra de Dios dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Entonces no debemos tratar de indicar en la voluntad secreta de Dios, pero sí podemos saber su voluntad revelada, su voluntad moral. Pero la meta, hermanos, no es solo saber su voluntad, sino es hacer su voluntad. No es solo comprobar lo que Dios quiere, es aprobar y hacer lo que Dios quiere. El propósito de memorizar las escrituras no es solo para llenar tu mente con la Biblia, es para poder hacer lo que dice. No debemos ser solamente oidores o memorizadores, sino también hacedores de la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos tener el deseo de obedecer su voluntad? Cuando nosotros vemos su voluntad como mejor que la nuestra. Es por eso que Pablo dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que es mejor tener poco, pero estar en paz, que tener mucho y estar peleando? ¿Tú crees que es mejor descansar un día cada semana para honrar a Dios con las primicias de tu semana, de tu dinero con la iglesia? ¿Tú crees que es mejor expresar tus deseos sexuales solamente con tu cónyuge? ¿Tú crees que es mejor abstenerse de mirar y participar en muchas cosas que el mundo hace? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es mejor que la tuya? Hermanos, la única razón que nosotros tenemos perdón de pecados y la única razón que nosotros somos capaces de vivir en obediencia a la palabra de Dios es porque Cristo Jesús consideró la voluntad de su Padre como mejor que la suya. Acuérdense de que la noche antes de ser ejecutado en la cruz por nuestros pecados, Cristo estuvo orando en el huerto de Getsemaní diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y de nuevo Cristo oraba diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aunque significaba una muerte humillante, Cristo estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios porque él sabía que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Para hacer la voluntad de su Padre, el Hijo de Dios estuvo dispuesto a tomar esa copa, la copa de la ira santa de Dios, hasta la última gota en nuestro lugar. Así que, hermano, la única razón que somos aceptados por Dios, la única razón que tenemos vida eterna, la única razón que queremos hacer la voluntad de Dios es porque Cristo Jesús hizo la voluntad de Dios aunque le costó la vida. Y si Cristo consideró la voluntad de su Padre como mejor que la suya, ¿no debemos hacer lo mismo? ¿No debemos creer que su voluntad es mejor que la nuestra? ¿No debemos pensar que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestras iglesias, para todo lo que somos? Así que, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino seáis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, memorizando las Escrituras, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Pastor Jeremías, esta noche por el tema memorización de las Escrituras. Una exposición basada en Romanos 12:2, un versículo muy conocido, pero interesante la forma en que lo presentó esta noche nuestro pastor Jeremías. Vamos a abrir los micrófonos para hermanos que deseen hacer alguna pregunta. También se reciben comentarios. Tenemos como 15 minutos para preguntas y respuestas.
Así que tiene la libertad de preguntar esta noche. Si tiene alguna consulta para el pastor Jeremías, abra su micrófono y haga la consulta o el comentario. ¿Quién va a empezar esta noche? Hermana Consuelo, adelante. Amén. La paz del Señor para todos. Amén, amén, amén. Estoy asustada porque el pastor Jeremías expuso de una manera fuerte y firme lo que es santidad y cómo debemos de agradar a Dios. Y de verdad que me siento excluida del reino de Dios con la prédica que ha hecho. Es difícil ser cristiano y es difícil, no soy tampoco tan mala persona, pero sí cuesta mucho, me falta mucho llegando al punto de lo que él dice y de cómo hay que hacer, y la verdad es que nos distraemos tanto que no llegamos a alcanzar esa plenitud. Dio las pautas de cómo voy a hacer para ser de verdad una verdadera cristiana y de verdad cumplir y vivir en santidad. Y saber los misterios de Dios, sabemos lo que Él nos quiere revelar. Pero si me acostumbré a avanzar un poquito y quedarme, y avanzar un poquito y quedarme, y estoy ahí atorada y no avanzo, ¿cómo hago para avanzar? Si conozco, si sé, incluso de memoria, muchos versículos, pero no puedo avanzar. Avanzo un poquito y me atoro, avanzo un poquito y me atoro. Y reflexiono. Y siempre caigo en ser esa cristiana tibia, en esa cristiana que Dios va a vomitar, porque ni fría ni caliente, hay tibia. Y creo que en mi posición hay mucha gente, pero yo quiero salir de eso. Y no puedo, Pastor Jeremías, no puedo hacerlo. Por más que intento, no puedo. Y deseo hacerlo, avanzar de verdad. Pero no, algo me ataja, la costumbre y saber que soy media cristiana o que lo hago bien y soy cristiana buena donde me conviene. Pero honestamente no. Yo sé que me falta, pero no puedo romper eso que me falta. Quisiera superarlo y he orado y he ayunado y conozco la palabra de Dios, pero no avanzo y no soy así de santa como quiere Dios que yo sea santa. Wow, hermano, pues muchas gracias por abrir su corazón y pues expresar lo que estás viviendo, lo que sientes. Honestamente, yo me siento parecido muchas veces y en realidad es una buena señal, porque es una señal que tú quieres vivir en santidad. Porque si no te importaba, no sentirías así. Los inconversos no se sienten así. Los inconversos están gustosamente disfrutando de sus pecados, en cierta forma viviendo en el único cielo donde van a estar si no se arrepienten. Pero la primera cosa que puedo decir es eso. Tenemos que estar seguros que nuestra relación con el Señor no está basada en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años. No somos cristianos porque vivimos en santidad. Somos cristianos porque Dios nos ha acreditado la justicia perfecta de Cristo en nuestra cuenta. Por eso Lutero y otros reformadores tenían esa frase, simul justus et pecador, en latín, simultáneamente justo y pecador. Eso somos nosotros. Somos pecadores, nos caemos en pecado, somos tibios, luchamos en ese proceso de santidad, no oramos lo suficiente, no leemos la Biblia suficiente, no evangelizamos lo suficiente. Somos pecadores todavía. Pero al mismo tiempo Dios nos mira como si fuéramos tan justos como Cristo. Porque cuando confiamos en Él, Él nos mira como vestidos con la justicia perfecta de su Hijo. Entonces, en primer lugar, es importante descansar en lo que tú eres en Cristo, sabiendo que Él es tu justicia. Y el hecho que tú quieres crecer y quieres avanzar en la vida cristiana es una buena señal. Y sí, muchas veces nosotros sentimos lo mismo, 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás.
Y así es la vida cristiana, es una lucha. Pablo mismo decía, no es que haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Y ese es el deseo de cada día hacer por el poder del Espíritu Santo lo que podamos para crecer en santidad. Y sí, vamos a caer y vamos a retroceder y vamos a luchar. Pero lo importante es que tú tienes ese deseo y el Señor va a honrar ese deseo y el Señor te va a ayudar en ese proceso. Pero no se te olvide que tu identidad está en Cristo, en lo que Él hizo por ti, no en lo que tú hagas. Muchas gracias, hermana, por la buena pregunta.